Luis Echeverría. Durante su mandato, la economía mexicana creció a un nivel de 6.1%, que promovió el desarrollo de puertos marítimos como Puerto Madero y Lázaro Cárdenas. Se creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Instituto de Fondo Nacional de las Viviendas para los Trabajadores, el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, y su política exterior fue activa. Después de su presidencia, se desempeñó como embajador de México de 1977 a 1978 y como embajador de México en Australia de 1978 a 1979, y posteriormente se retiró de la vida pública. Durante su mandato se dio la primera crisis económica desde el inicio del llamado Milagro Mexicano. Además, se lanzó a la compra de empresas del borde de la quiebra para sostener los empleos, pero a costo de la ineficiencia y corrupción. José López Portillo fue presidente de México en 1976 a 1982. Su administración se destacó por las siguientes acciones y eventos: nacionalización de la banca, explosión petrolera, endeudamiento externo, devaluación del peso, política de desarrollo y administración polémica. En la primera encontraremos la nacionalización de la banca, que consiste en una respuesta a una severa crisis económica, López Portillo en 1982 nacionalizó el sistema bancario mexicano en un intento por controlar la fuga de capitales y estabilizar la economía. En el número 2 está la explosión petrolera. Descubrimientos significativos de reservas de petróleo llevaron a un auge económico durante sus primeros años de gobierno. La explotación de petróleo que permitió un aumento en los ingresos del país, lo que llevó a grandes proyectos de infraestructura y programas sociales. En el número 3, el endeudamiento externo. Aprovechando los ingresos petroleros, y el gobierno tomó prestado de manera agresiva, lo que eventualmente contribuyó a una crisis de deuda, cuando los precios del petróleo cayeron a principios de la década de 1980. En el número 4, la devaluación del peso. A partir de 1981, la economía mexicana comenzó a deteriorarse rápidamente debido a la caída de los precios del petróleo, lo que llevó a la devaluación del peso y a una crisis económica severa. En el número 5, la política de desarrollo compartido. Se promovió en esta política para distribuir de manera más equitativa los beneficios de crecimiento económico, aunque con resultados mixtos, y a menudo criticados por su implementación. En el número 6, la administración polémica. Su mandato también estuvo marcado por acusaciones de corrupción, mala gestión económica, que dañaron su legado y la confianza pública en el gobierno. En conclusión, el periodo de López Portillo es recordado por la euforia inicial derivada de los ingresos petroleros y la posterior crisis económica que afectó profundamente al país. Miguel de la Madrid fue presidente de México en 1982 y 1988. Su administración se caracterizó por varios aspectos clave, los cuales eran la crisis económica, neoliberalismo, terremoto de 1985 y corrupción. En la crisis económica, asumió la presidencia en medio de una severa crisis económica, caracterizada por la alta inflación, la devaluación del peso y una pesada deuda externa. Implementó políticas de austeridad y ajustes estructurales para intentar estabilizar la economía. En el neoliberalismo, su gobierno marcó el inicio de una transición hacia políticas neoliberales en México. Promovió la privatización de empresas paraestatales, la desregulación y la apertura de la economía al comercio internacional. Estas medidas sentaron las bases para una economía más orientada al mercado, aunque también generaron controversia y descontento social debido al impacto en el empleo y en los niveles de proceso. En el terremoto de 1985, su presidencia fue duramente criticada por la respuesta del gobierno al devastador terremoto de 1985 en la Ciudad de México. La respuesta gubernamental fue vista como lenta e ineficaz,
lo que llevó a una pérdida de confianza en autoridades y un aumento en la movilización ciudadana para el rescate y la reconstrucción. En el último punto sobre la corrupción, aunque su administración prometió combatir la corrupción, hubo varios escándalos que surgieron lo contrario. Además, durante su gobierno comenzaron a destaparse casos de corrupción en el PRI, que ocasionaron aún más la desconfianza pública en el gobierno. Y, en resumen, el sexenio de Miguel de la Madrid fue un periodo importante de cambios económicos orientados al neoliberalismo, pero también estuvo marcado por la crisis económica, la ineficaz respuesta al terremoto de 1985 y problemas significativos de corrupción y legitimidad política. Carlos Salinas de Gortari, nacido en la Ciudad de México el 3 de abril de 1948, es un economista, escritor y político mexicano naturalizado español, que se desempeñó como presidente de México del 1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1994. Durante su sexenio se dieron importantes cambios económicos, entre ellos firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, privatización masiva de empresas estatales, incluida la banca, y la implementación del Programa Nacional de Solidaridad. Además, se restauraron las relaciones Iglesia-Estado y se establecieron relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Su sexenio es recordado por haber entregado los bienes nacionales al extranjero a través del Tratado de Libre Comercio, además de una crisis económica y un aumento del índice delictivo nacional. En el colectivo mexicano es considerado como uno de los peores presidentes de México. No todo fue oscuro durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, aunque poniéndose en la balanza entre lo bueno y lo malo, muchos tendrán claro cuál de los dos lados se inclina más. Una de las bondades más grandes del gobierno salinista fue sin duda la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre México, Estados Unidos y Canadá, ya que ello hizo posible formalizar la relación comercial entre las tres naciones que integran a América del Norte. Ernesto Zedillo Ponce de León es un economista y político mexicano que desempeñó como presidente de México desde el 1 de diciembre de 1994 hasta el 30 de noviembre del 2000. Luego del asesinato de Luis Donaldo Colosio, Ernesto Zedillo asumió la candidatura del PRI a la presidencia de la República y se convirtió en el último presidente del siglo XX del partido oficial. Recién llegado Zedillo a la presidencia, tuvo que enfrentar una crisis financiera de enormes magnitudes. Entre las consecuencias más significativas estuvieron la devaluación del peso de un 40% y se llevó a cabo un rescate multimillonario a los bancos. Como parte del rescate, el gobierno adquirió una deuda bancaria consistente entre el momento en 552 mil millones de dólares, lo que representaba el 40% de PIB en el año de 1997, casi 2/3 partes del presupuesto al ejercerse de 1998 y el doble de la deuda pública interna del país. Esta situación afectó a miles de empresas y familias que vieron afectada su patrimonio de la noche a la mañana. El gobierno de Zedillo no estuvo exento de hechos violentos. En 1995, policías estatales de Guerrero asesinaron a 17 campesinos pertenecientes a la comunidad de Aguas Blancas del municipio de Coyuca de Benítez. En 1997 se vivió una masacre en la comunidad de Acteal, perteneciente a la región de los Altos de Chiapas, donde murieron 45 personas. Vicente Fox era un empresario que a finales de la década de 1980 se incorporó a la actividad política y fue diputado federal para el estado de Guanajuato en 1988 y gobernador de ese mismo estado en 1995. Inició su campaña presidencial con un año de anticipación y fue postulado a la coalición del PAN denominada Alianza por el Cambio, venciendo a las urnas con 42.5% de los votos. Por primera vez en 4 sexenios no hubo devaluación ni crisis económica en el cambio de gobierno.
Fox integró en su gabinete a personajes cercanos a la sociedad, aunque la falta de experiencia en el servicio público tuvo el impacto en el desempeño del gobierno. En su gobierno se manejaron adecuadamente los indicadores económicos, pero los afectados causados por los atentados terroristas en las Torres Gemelas de Nueva York en el 11 de septiembre del 2001 afectaron la agenda de México-Estados Unidos. A pesar de haber llegado a poder una gran popularidad y aceptación, Vicente Fox no contó con el largo de su sexenio con la mayoría legislativa necesaria para aprobar los cambios que el país demanda. La falta de acuerdos entre partidos políticos impidió aprobar reformas estructurales como la energética, laboral y fiscal. Durante esta administración se fortaleció la división de poderes y el libre ejercicio de las críticas a través de los medios de comunicación. Se creó la Institución Federal de Acceso a la Información, IFAI. En 2001 se transformó la Política Judicial Federal a la Agencia Federal de Investigación, AFI, como una instancia especializada en combinar secuestro, crimen organizado y narcotráfico. En cuanto a la política social, se modificó las reglas de operación y se ampliaron los recursos para programas como oportunidades, programas de apoyo de adultos mayores y becas escolares. Se arrancó en segundo popular como brindar acceso gratuitos a los servicios de salud a todos los mexicanos que no cuentan con seguridad social. Felipe Calderón Hinojosa, nacido el 18 de agosto de 1962 en Morelia, Michoacán, es un político y economista mexicano por haber sido el presidente de México desde el 1 de diciembre de 2006 hasta el 30 de noviembre de 2012. Miembro del Partido Acción Nacional, PAN, Calderón ha tenido una larga carrera política marcada por su combate contra el narcotráfico y sus esfuerzos por impulsar reformas económicas. Inició su carrera política joven, ocupando varios cargos en el PAN, incluido el de presidente del partido de 1996 a 1999. También fue diputado federal en 2 ocasiones y secretario de Energía durante el gobierno de Vicente Fox. En estas posiciones, Calderón se destacó por su enfoque en la liberación económica y la promoción de reformas estructurales. Calderón ganó la presidencia en una contienda electoral muy disputada contra Andrés Manuel López Obrador. Su administración se caracterizó por varios aspectos clave. Una de ellas fue la guerra contra el narcotráfico. Fue una de sus primeras acciones como presidente, declarar la guerra contra cárteles de la droga, desplegando miles de soldados y policías federales en todo el país. Esta estrategia, aunque buscaba reducir la influencia del crimen organizado, resultó un significativo aumento de la violación y numerosas críticas por la violación de derechos humanos. También promovió políticas para estabilizar y fortalecer la economía mexicana, enfrentando los desafíos de la crisis económica global de 2008. Implementó reformas para fomentar la competitividad y la inversión extranjera, aunque sus resultados fueron mixtos. En su gobierno, amplió el acceso a servicios de salud y educación, con programas como el Seguro Popular, que buscaba proporcionar cobertura de salud a sectores vulnerables de la población. Durante su mandato, Calderón también impulsó iniciativas para el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático, temas en los que continuó trabajando después de dejar la presidencia. Aunque Felipe Calderón intentó abordar problemas cruciales como el narcotráfico y la economía, sus políticas, especialmente la militarización de la lucha contra las drogas, tuvieron efectos negativos significativos en la sociedad mexicana. La violencia, las violaciones de derechos humanos y los escándalos de corrupción marcaron su administración, dejando un legado controversial y ampliamente debatido en la historia contemporánea de México. A pesar de las controversias y desafíos de su administración, Felipe Calderón dejó un legado en áreas como la salud, la infraestructura, la energía renovable y la educación. Sus esfuerzos para modernizar el país y enfrentar problemas estructurales tuvieron impactos positivos que siguen siendo reconocidos y debatidos en la actualidad.